un tema del cual se habla, sobre todo en manos de gente de demografía, especialistas en materia de población, lo que está sucediendo en cuanto, en los últimos años, un pronunciado descenso de la natalidad. Esto se ha vuelto tema de debate en medios, en gobiernos, en foros internacionales. En los últimos 10 años, no quiero mentir con esto, le voy a preguntar al especialista, pero la natalidad cayó un 40% en los últimos 10 años el número de nacimientos en el país. Realmente es una cifra más que destacada. Lorena Bolsón es doctora en Ciencias Jurídicas, decana del Instituto de Ciencias para la Familia y tiene la gentileza de atendernos en este sábado por la noche. Lorena, gracias por recibirnos. ¿Cómo va? Muy buen sábado por la noche. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, Lorena. Bueno, estoy viendo números, estoy hablando de este descenso, que no es solamente en la Argentina, es global. Seguramente ustedes como especialistas están analizando los principales puntos por lo que esto está ocurriendo, cómo está descendiendo el número de nacimientos en la Argentina y en el mundo todo. Sí, es así. La realidad es que antes veíamos la baja de la natalidad tal vez en Europa o incluso en países asiáticos y parecía bastante lejano a nuestra realidad, pero esto ya es un hecho desde hace varios años en toda la región latinoamericana. De hecho, Argentina no es la que peor está estadísticamente en relación a cantidad de nacimientos, sino que en peor situación se encuentra tal vez Uruguay o Chile, que tienen tasas de natalidad inferiores a las nuestras. Pero en el caso de Argentina es bastante más crítico porque, como bien señalabas al principio, nuestra caída fue muy abrupta en menos de 10 años, porque en realidad estos datos se miden desde el 2014 al 2023, así que ahí hemos descendido así un 40% en la cantidad de niños nacidos en el país. Y bueno, esto también va de la mano con que vivimos más años de vida, tenemos más esperanza de vida, entonces la baja de la natalidad sumada a que morimos mucho más tarde, produce un envejecimiento poblacional, que esto va cambiando también las estructuras en las cuales la sociedad estaba tal vez acostumbrada y hoy es otra la visión que tenemos. Claro, hoy no hay familias tipo como las que conocemos, es decir, esposo, esposa y 2 hijos. Eso parece que esa familia tipo empieza a desaparecer. Sí, sí, no ha desaparecido del todo, pero sí es cierto que cada vez se tienen menos hijos, incluso en las familias o las personas que deciden tener hijos tienen menor cantidad que antes. Antes era muy típico el tener familias numerosas con mucha cantidad de hijos y hoy cada vez encontramos que esos núcleos familiares son cada vez más pequeños y por ahí tienen un hijo, como mucho 2 por ahí, que es el modelo tradicional al que vos hacías referencia, pero no mucho. Sí, son en general núcleos mucho más pequeños. Antes se hablaba mucho del tema embarazo adolescente. ¿Eso ha disminuido en la Argentina? Ha disminuido a través de las distintas políticas que se han realizado en los últimos años en Argentina, pero también ha disminuido la cantidad de nacimientos en otros grupos etarios. De hecho, los estudios que estamos haciendo desde la Universidad Austral, donde está el observatorio para el cual yo trabajo, venimos analizando las tendencias en la edad y en la baja de la maternidad, de las edades de los grupos etarios, y lo que era habitual, que los niños nacieran mayoritariamente entre los 20 y los 24 años de la madre, hoy ese número está, te diría, en un cuarto puesto, porque se tienen hijos ya a edades más avanzadas, ¿sí? Incluso después de los 30 años. Estamos hablando con Lorena Bolsón, doctora en Ciencias Jurídicas, hablando del tema de la baja de natalidad. ¿Y qué aducen las parejas para no querer tener hijos? Mira, hay muchas razones. Nosotros, de hecho, tenemos en este momento activo una suerte de estudio de opinión sobre este tema también. Entonces te encontrás con gente, tanto varones como mujeres, que no es parte de su proyecto de vida hoy, o así lo manifiestan, el tener hijos. Entonces ya no es algo que entre en su planificación futura, y más allá de que quieran conformar una pareja y demás. Y ese es el segundo elemento, que es que en muchos casos el problema que surge es que, a pesar de que estamos hiperconectados, cada vez cuesta más a los chicos jóvenes conseguir parejas con quienes construir un proyecto parental. Entonces ahí tenemos otro elemento. Claramente las cuestiones económicas también inciden. Obviamente, si nosotros hemos hecho análisis de tendencias en relación a la caída de la natalidad o contra, digamos, las situaciones o los vaivenes económicos que ha tenido la Argentina, y obviamente hay una relación, pero no es la causa central, porque de hecho en estos estudios que nosotros hacemos vemos que las mujeres que tienen menor nivel educativo,
y menores capacidades laborales, te diría, son las que más dispuestas están a ser madres. En cambio, a mayor formación o a mayor desarrollo profesional, son las mujeres las que decían no tener hijos. Está claro. Está claro. Estamos hablando con la decana del Instituto de Ciencias para la Familia, Lorena Bolsón. Lo incorpora Fran Jueguen a la charla. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola, Franco, un gusto. Un gusto. Yo te quería preguntar particularmente qué problemas trae, digamos, la baja de natalidad o el envejecimiento, digamos, de la población, como bien vos marcabas. Bueno, el envejecimiento poblacional implica que naturalmente la población argentina no va a seguir creciendo y de hecho por estudios de organismos públicos como la CEPAL, organismos internacionales, se estima que la población, el crecimiento de la población mundial y en nuestra región particularmente se va a detener en muy pocos años y vamos a empezar como un pequeño retroceso, vamos a tener menos habitantes en nuestro país. Esto implica que vamos a tener menor cantidad de jóvenes, porque a medida que estos niños los pocos niños que crecen van entrando en la edad económicamente activa, van a tener que sostener a una población con un gran porcentaje de adultos mayores. Entonces esto implica una mayor sobrecarga. Si nosotros miramos estadísticamente, hace 10 años atrás o 15 años atrás, el 2% de nuestra población eran mayores de 60 años. Hoy es el 12% y eso se va incrementando año a año. Entonces vamos a tener menos capacidad laboral para sostener a quienes ya no trabajen porque van a estar en un periodo más longevo y que no van a tener capacidad de fuerza de trabajo. Y por otro lado van a cambiar muchas estructuras o dinámicas en las que hoy estamos pensando. Ciertas profesiones que eran más habituales, como ser maestra jardinera o ser un médico pediatra y demás, ya no van a ser tan requeridas, y sí van a ser requeridas profesiones o trabajos que impliquen el cuidado y asistencia a adultos mayores o personas solas. Por esto también que hablábamos de que los núcleos familiares cada vez son más reducidos y tal vez el cuidado que antes dependía muy naturalmente de la familia ya no va a poder ser brindado. Entonces vamos a tener que pensar en estos cambios de estrategia. Y ya las empresas, perdón. Dale, termina vos. Las empresas ya tienen hoy una diversificación en la producción. Entonces ya hay empresas que fabricaban cierta cantidad de pañales y que han dicho de que han disminuido esa cantidad a tal punto que han decidido cerrarlo y van a fabricar pañales para adultos. Esta es una muestra clásica y muy concreta de cómo esto va a ser. Y Lorena, hay países que están tomando o generando políticas de incentivo a la natalidad. Digo, se me ocurre, porque estuve hace poco China, ¿no? Que tenía una política de un hijo en algún momento, solamente las familias podían tener solo un hijo y eso se terminó. De hecho, creo que hay, no sé si ahora hay políticas de incentivo para que tengan más hijos. Pero no sé qué pasa en la Unión Europea, qué pasa en otros países del continente americano, y si se está trabajando en esto teniendo en consideración que no es solo un problema argentino, sino mundial, y qué efectos tienen, si funcionan o no funcionan estas políticas. Bueno, es cierto que se han tomado distintas políticas. De hecho, la mayor parte de ellas, bueno, vos mencionabas China, es un ejemplo concreto, y donde en general, en la mayor parte de los países, lo primero que se toma son decisiones que tienen que ver con lo económico. Entonces, se da algún tipo de subsidio o se quita algún impuesto a familias que tengan cierta cantidad de hijos. Eso no ha dado grandes resultados ni ha significado cambios enormes. ¿Por qué? Porque, como yo explicaba antes, no tiene que ver solamente con una cuestión económica, sino que tiene que ver con una cuestión cultural. Entonces, durante muchos años se ha trabajado, y yo te diría, mirando nuestra realidad argentina, hay una cierta desvalorización de la familia y de lo que importan las tareas de cuidado, y si vos hoy hablas con muchos jóvenes, lo sienten una sobrecarga. Entonces, prefieren no asumirla. Entonces, acá lo que tenemos que hacer son cambios más a nivel educativo, más de fondo, de trabajo, con las comunidades y con las nuevas generaciones. Esto se está implementando en algunos países, todavía no hay resultados porque esto se mide muy a largo plazo. Entonces la realidad es que hoy las cosas más concretas que podés ver son estas en tendencias de aportes económicos o de sostenibilidad o de cierta flexibilidad horaria en materia laboral para que los padres puedan estar un poco más en su casa con los hijos y que esto facilite el cuidado, y entonces hay como más
cierto favoritismo a generar a que uno tenga familia o que asuma responsabilidades familiares, tanto el hombre como la mujer. Bien, Bueno, bien. todavía no hay nada que diga esto es un éxito. Correcto, correcto. ¿Los grupos feministas cómo han actuado con respecto a esto de la baja de natalidad? No sé, no lo estudio, así que no podría decirte en particular. Lo que yo puedo decirte desde mi lugar, que es cierto y que se ha motorizado muchísimo todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de la mujer en la sociedad contemporánea, y eso es sumamente válido porque la mujer aporta, tiene una fuerza y un aporte enorme a toda la sociedad. Lo que pasa es que tal vez del otro lado no se ha trabajado de la misma manera, con la posibilidad de que el hombre asuma más responsabilidades también dentro del hogar y tenga una capacidad o una presencia mucho más activa en el cuidado de los hijos, en el cuidado de los adultos mayores y demás. Y esto todavía es una tendencia. Hoy vemos algunos cambios en el nivel socioeconómico medio, si vos querés, o con cierta educación un poquito más alta, ves alguna flexibilidad y ves que muchos más hombres asumen estas responsabilidades. Sí. Pero no se da así en todos los niveles socioeconómicos. Está clarísimo, está clarísimo. Lorena Bolsón, doctora en Ciencias Jurídicas, decana del Instituto de Ciencias para la Familia. Lorena, un gusto escucharte y aprendimos, por supuesto, con respecto a este tema baja de natalidad. Que tengas un excelente sábado, buen fin de semana.